¿Ya están listos y listas para poderle continuar? En lo que se terminan de conectar los demás, me gustaría saber si, por ejemplo, en la materia de elementos dimensionales les dieron algo de introducción a algún CAD, algún programa de CAD. A ver, Daniel. Profesor, ¿podría repetir? Sí, que si cuando llevaron la asignatura de elementos dimensionales, según yo recuerdo, la unidad 2 tiene que ver con dibujo, pero algunos compañeros o compañeras también aprovechan para darle la introducción al manejo de algún software de CAD. ¿Les tocó algo así a ustedes? ¿O alguien ya sabe utilizar algún programa de CAD, aunque sea nivel básico? Si no mal me acuerdo, no, como tal, no nos dieron la introducción, solo nos habló la maestra sobre el programa, pero no nos dio tiempo de como Ok. tal. Sí, esa asignatura ahorita yo ya no le he dado. Sin embargo, yo sí, cuando es lo de la segunda unidad, eh, sí aprovecho para enseñarles, en este caso, el programa de SolidWorks. Pero bueno, eso ahorita ya finalmente lo vuelvo a tocar en un rato, nada más era para que mientras se conectaran algunos más de ustedes. Entonces, vamos a tener, como en esta diapositiva me había quedado, pero ya partes que nosotros les vamos a tener ya con algún nombre en particular. Desde hace rato yo estaba mencionando la palabra, o más bien el concepto de distancia entre centros. Y ese sí, tal cual, la distancia entre el centro de giro de nuestra banda, pero con respecto a la polea, tanto conductora como conducida, y esa distancia es la que en algunos cálculos nosotros tenemos que llevar a cabo. ¿Para qué? Para asegurar que realmente se vaya a cumplir a lo mejor lo que nosotros habíamos marcado de qué tanta potencia se iba a tener que transmitir. Pero nosotros también tenemos los ángulos de contacto, que son estos que ahorita estoy señalando, ¿no? El teta 1, el teta 2, son los ángulos en los cuales nosotros vamos a asegurar que la banda está tocando a nuestra polea, que en este caso, por ejemplo, es un ángulo mayor en esta imagen, ¿eh? En esta imagen es un ángulo mayor a 180 grados y en el caso de la polea pequeña, nosotros tenemos un ángulo menor de los 180 grados. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Velocidades angulares en el caso de ambos lados. Y también vamos a tener diámetros, nada más que esos diámetros van a ser de paso, no es el diámetro completo de nuestra polea. Ahorita vamos a entender un poco más con la otra imagen cuál es el diámetro de paso. Nosotros podemos marcar una velocidad inclusive lineal, no angular, sino velocidad lineal de nuestra banda. Y vamos a tener también que en la mayoría de los casos nosotros tenemos que estar manejando un lado flojo y un lado tenso de la banda. Generalmente el lado tenso es donde se va a estar llevando a cabo la transmisión de potencia y en la otra pues ya nada más es como de salida, ¿no? De ya cuando va de regreso perdón, cuando va de regreso la banda. Nosotros también podemos tener un concepto que se llama claro, que no es el mismo o no va a tener la misma distancia que nuestra distancia entre centros. Si se fijan aquí, el claro es únicamente de dónde a dónde la banda va a estar sin contacto de nuestras poleas, que es una muy diferente a la distancia entre centros. La distancia entre centros, pues sí, lo podemos medir
justo en donde está el centro de los ejes, pero esta distancia nosotros sí tendríamos que saber muy bien cuál es nuestro ángulo de contacto en ambas poleas y ya de ahí determinar, por ejemplo, de cuánto es la circunferencia, restarle por el ángulo de contacto y finalmente ya podemos saber de toda la longitud de nuestra banda cuánto es lo que realmente mide ese claro. Ahora, de la imagen que nosotros tenemos del lado izquierdo inferior, podemos ver también algunos otros conceptos. Si se fijan, esto que está aquí achurado o rayado es nuestra sección transversal de nuestra banda, perdón, de nuestra polea, la que ahorita yo estoy señalando, y esta parte de aquí es de una banda en V, eh, viene marcado ahorita como con unos granitos y también la parte en la cual tiene contacto, perdón, no nada más es de caucho, sino es la parte metálica. Ahora, generalmente a esa altura es donde se fija para poder obtener lo del diámetro de paso. Nosotros vamos a tener que nuestra polea tiene una profundidad, que se le denomina profundidad de la ranura, pero nuestra banda no toca fondo, ¿sale? Es por eso que les decía, en donde vamos a estar transmitiendo nosotros finalmente la potencia o nuestra área de contacto es únicamente en las partes laterales con este tipo de bandas. En la mayoría de los casos nosotros vamos a tener una pequeña distancia, que es la sobresalida de la banda, y en el caso particular de las bandas en V, pues bueno, vamos a tener un ángulo de nuestra banda que debe de coincidir también con el ángulo de nuestra ranura. Nosotros vamos a tener un diámetro exterior de la polea, que es con el que generalmente se confunde la mayoría de la gente cuando se le dice, ok, ¿cuál es el diámetro de paso? El que contestan luego es el diámetro exterior de la polea. Y pues bueno, aquí ya nada más es prácticamente los conceptos que nosotros debemos de tener de la polea. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Déjenme que me haga caso. Yo tengo una serie, nada más déjenme intercambiar aquí de pantalla. Tengo una serie de videos en el canal. Share screen. Es este de aquí. Y ahora nada más déjenme ver cuál era. 3. No, es este de acá. Es una serie de 7 videos en los cuales se hace un ejercicio de cálculo de una banda. Este fue de un examen que yo dejé para otra escuela y de ahí en la explicación que hago sobre todo en el video 1, en este de aquí que ahorita estoy seleccionando, en ese se menciona ahí durante la lectura del enunciado que dependiendo del número de lista son los datos que se van a estar ocupando para el cálculo de la banda. Sin embargo, pues bueno, ya nada más se toma el caso particular de una banda y ya posteriormente, a partir del 2 hasta el video número 7, es donde ya se lleva a cabo el modelado, empezando por la parte de cómo calcular algunas cosas que nosotros necesitamos para tanto la banda como para cada una de las poleas, ¿no? Nada más caso particular, si ustedes quieren llevar a cabo el obtener el programa y posteriormente llevar a cabo el seguimiento de este tutorial, yo tuve un error que únicamente, creo que lo puse en la descripción del video, es de que las medidas, cuando ya se está haciendo el modelado, tendría que haber sido en pulgadas y yo estuve trabajando en milímetros. Sin embargo, pues bueno, como yo estuve haciendo el video, ya cuando me di cuenta, tuve que repetir las piezas o editar algunas y ya posteriormente, cuando ya se ve la parte en donde ya es el ensamble de la banda con las poleas y una base, ahí es donde ya estoy utilizando mis archivos que yo había generado ya posteriormente con las pulgadas. Entonces, a manera de material en el Classroom, les voy a poner cuáles son los nombres y las ligas por si alguien quiere llevarlo a cabo. De todas maneras, aprovecho. Si ustedes no les dieron entonces
el manejo de algún programa de CAD. Déjenme pasarme. Está para acá. Esos ya son recientes. Espérenme, no, ya sé, mejor. Control T YouTube. Learning. En este canal, en la lista de reproducciones, ustedes, hasta inclusive les puede servir para el próximo cuatrimestre, cuando lleven la materia de dibujo mecánico. Aquí es esta. Ahorita me quedé hasta el video número 7, pero es no es cierto, no está el número 7, es nada más ahorita estos videos en los cuales yo les enseño desde cómo es el ambiente, la parte de cuáles son los planos principales, cómo manejar el origen, y ya posteriormente hay 2 videos específicos como para ir conociendo cuáles son las herramientas de croquis básica, después cuáles son las decisiones que ustedes deben de tomar para poder estar modelando, y ya después de cómo se puede estar asignando materiales, cómo hacer el cálculo de volumen y masa para un sólido ya hecho y dependiendo del material del que esté hecho. Y ya después empiezo con la parte de cómo empezar a generar los sólidos, porque la primera parte nada más era de 2D, aquí ya empiezo la 3D, y después lo voy a continuar porque aquí nada más marco la más sencilla de todas, que es la de extruir, que es decir, cómo poder generar algunos prismas rectangulares, por así decirlo. Y ya después ya tengo que aumentar algunos otros videos que sí los tenía acá marcados en el canal. Ay, perdón, voy a quitarle esto. En el cual yo ya hablo de sólidos de revolución. Ahorita, espérenme tantitito, déjenme encontrarlo. Bueno, por ahí debe de haber todo un video que tiene que ver cómo modelar con sólidos. Acá está. Saliente, base, barrido y sólidos de revolución. Eso también podría ser un complemento, aunque no está todavía dentro de esa lista de reproducción. Pero pues bueno, en ese canal ustedes lo que van a encontrar es información de materias de la UTBT como de otras universidades en las que yo trabajo. Y pues bueno, es información que les puede servir, por eso ahorita aproveché para poderlo compartir con ustedes. Sin embargo, pues bueno, ahorita ya déjenme regresar a la parte de mi presentación. Y finalmente, nosotros cuando estamos trabajando para el cálculo de bandas, ahorita esto nada más se los voy a mostrar, como les había mencionado, en el temario no me piden ver con ustedes cálculos. Sin embargo, pues bueno, ya podemos ver qué son los parámetros que nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, para poder obtener una velocidad lineal, nosotros debemos de partir de cuál es el radio de paso, pero también velocidades angulares. Nosotros también tenemos que saber obtener más bien cuáles son las relaciones de velocidades, que lo podemos hacer entre las velocidades angulares o con los diámetros de paso. Luego debemos de saber cuál es la longitud de paso, cuál es la distancia entre centros, cuáles son, en este caso, una relación que guarda la longitud y los diámetros de paso, que es con la letra B de burro mayúscula, cuáles son los ángulos de contacto, eso los podemos obtener de manera con cálculos. No es necesario como que a ojímetro decir, pues aquí ya no veo que tenga contacto mi banda. No, eso lo obtenemos a través de cálculos. También cuáles son las longitudes del espacio libre, la S, el claro que les había puesto en la imagen, y después ya algunas relaciones como para saber nuestra distancia entre centros, que debe de quedar entre ciertos rangos, es decir, debe de ser mayor al diámetro de la polea mayor, pero menor a 3 veces la suma de los diámetros de paso de ambas poleas. Y ya de ahí también nosotros tenemos que
formas de cómo llevar a cabo cálculos. En este caso, tenemos la potencia del motor, pero tenemos que saber para qué va a estar funcionando, que es una de las formas de obtenerlo a través de unas tablitas, como ahorita lo voy a mostrar más adelante, y eso es para poder manejar la potencia de diseño. La potencia de diseño también es importante a comparación de la potencia del motor, que depende de, pero con esta es como para saber finalmente de qué tamaños, qué distancias son las que nosotros vamos a estar manejando. Hay forma también de cómo estar obteniendo por otros caminos nuestro diámetro de paso y de los datos que nosotros vamos a considerar como básicos y necesarios para llevar a cabo el cálculo de nuestras bandas. Una es la potencia del motor, qué factores de servicio tenemos, cuál va a ser la distancia entre centros, la longitud que vamos a tener de toda nuestra banda, el tamaño de nuestras poleas, la que conduce y la conducida o motriz también conocida, los factores de corrección. Eso es porque en la mayoría de los casos cuando nosotros estamos en el diseño con el diseño de elementos de máquinas, tenemos que llevar a cabo una serie de iteraciones. No nos va a quedar el cálculo a la primera. Y eso es porque nosotros podemos estar proponiendo en algunos casos alguna distancia o algún diámetro, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que llevar a cabo una primera ronda de cálculos y posteriormente saber si sí quedó dentro de los rangos que, por ejemplo, les mostraba acá en la anterior diapositiva, como este de aquí, nuestra distancia entre centros, saber si está dentro de estas medidas. Y si no cumple, entonces se propone otra medida y ya de ahí se vuelve a hacer otra corrida de todos los cálculos. Ya después podríamos tener que, dependiendo también de lo que vayamos obteniendo, pero finalmente en la mayoría de los casos es si con una banda basta o tenemos que hacer un mayor, implementar un mayor número de bandas. Y la otra es la tensión que tenemos que tener con nuestra banda. Para eso nosotros, por ejemplo, en la parte de acá abajo tenemos algunos instrumentos en los cuales ya son diseñados precisamente como para saber si nuestras bandas están bien tensas o no. Por ejemplo, en talleres mecánicos, a partir de que yo ya empecé a dar asignaturas como por ejemplo la de diseño de elementos de máquinas y de saber que sí existen estos elementos para saber si la tensión de nuestra banda está bien, me doy cuenta que, pues bueno, es en muchos casos, en los talleres mecánicos hacia automotrices, en la mayoría no utilizan esos elementos, únicamente se guían con el tacto, o sea, con los mismos dedos saber si está tensa o no, pero se basan en que pues ya mucho de esto ya está resuelto, es decir, que la distancia entre centros pues no es que la vayan a estar modificando en un automóvil, nada más es comprar la refacción, cambiarlas y demás, pero no llevan a cabo alguna otra verificación como para saber si realmente están funcionando todavía bien todos los elementos que componen un motor. ¿Qué consideraciones nosotros vamos a tener? Pues bueno, como les mencionaba, ángulos de contacto, en este caso no pueden ser menores o no se recomienda que sean menores a 120 grados. En la imagen, me voy a regresar. En esta de acá era lo que yo les mencionaba. Para la polea chica, nosotros vamos a tener que sí es menor a 180 grados, pero bueno, no es recomendable que sea menor todavía a los 120 grados, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos, por ejemplo, con alguna de estas recomendaciones? Que pues podemos provocar a lo mejor el deslizamiento de la banda y tener una pérdida muchísimo mayor de nuestra potencia. ¿Qué es lo que nos indican también? Que las bandas, al menos para estas en V, no, la velocidad máxima no debe de ser mayor a 6.500 pies por minuto y en dado caso las velocidades mínimas también de trabajo para este tipo de bandas deben de ser por arriba de los 1.000 pies por minuto. En dado caso de que nosotros necesitemos velocidades menores, pues bueno, podríamos estar considerando, en dado caso, el uso de cadenas o de engranes. ¿Qué más necesitamos saber? Evitar altas temperaturas, es decir, que
el ambiente de trabajo para nuestras bandas no sean temperaturas muy altas, porque si no podríamos provocar que los materiales de los cuales están hechos las bandas se elonguen, es decir, se dilaten y pues bueno, por un lado, si es en la parte de longitud, podríamos tener una pérdida de tracción. Si es en la parte del ancho, es decir, de la sección transversal, que se haya incrementado mucho, pues bueno, que también el área de contacto se vea afectado, ¿no? La otra es que es muy importante verificar, según el fabricante de la banda, cuál es la tensión recomendada, ¿no? Para eso nuestro instrumento de medición. Y por último, lo que yo ya había mencionado, que cuál es el rango para la distancia entre centros. Eso es de alguna de las consideraciones que nosotros debemos de tener. Ahora, nosotros podemos ver que hay catálogos. Son imágenes tomadas también de un libro que se llama, creo que nada más Elementos de Máquinas, que es de un autor que se llama Robert Norton, en el cual, pues bueno, dentro de la sección o capítulo que tenemos de las bandas, hace una muestra del mundo de lo que podemos encontrar en los catálogos de los fabricantes. Sin embargo, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Cómo es que va variando las relaciones entre la base con respecto a la altura. Ya habíamos visto que también de ahí se hacen algunas clasificaciones, pero pues en la mayoría de los fabricantes inclusive manejan letras, ¿no? Por ejemplo, aquí están de la A a la C, o por ejemplo en estas ya son de E, y hay algunas otras en donde, si se fijan, cambia parte de la geometría. Aquí en la parte superior nada más vemos que está redondeado. En estas otras tienen todavía unas pequeñas verticales y no tiene tanto el redondeo, pero pues también cambia la relación de la altura con respecto al ancho, ¿no? Y ya de ahí, nosotros, ¿de qué nos va a servir conocer cuál podría ser la clasificación de nuestras bandas? Porque, bueno, aparte de que vamos a tener todavía otras tantas más, pero nosotros cuando empecemos a llevar a cabo alguno de los cálculos con estas bandas, podríamos estar buscando precisamente, ya sea por su letra, por su relación de ancho entre alto, etcétera, pero de eso nos va a servir para conocer, por ejemplo, las velocidades del eje más rápido, que en algunos casos podría ser en el que esté conectado el motor, otros en donde sea el de salida o el conducido. Sin embargo, para poder llevar a cabo el cálculo de nuestra potencia de diseño. Si nosotros estamos buscando los datos de la potencia de diseño que la podemos hacer con el cálculo que les había mostrado en una de las ecuaciones anteriores, y respecto a la velocidad, podríamos saber qué tipo de banda es la que tenemos que estar utilizando. Por ejemplo, la 3V, la 5V, la 8V, y dentro de estas, pues bueno, podemos encontrar que es 8VX o 5VX o 3VX, ¿no? Y ya de ahí, yo les había dicho, tenemos que también obtener factores de potencia, dentro de los cuales, por ejemplo, están dados por el tipo de máquina que es la que nos va a llevar a cabo el impulso. En este caso, por ejemplo, agitadores o de generadores o máquinas herramienta, transportadores de grava, elevadores con cangilones. Los cangilones, imagínense que son pequeñas bandejitas en las cuales nosotros podemos estar moviendo material en su interior o en la parte de máquinas textiles, etcétera, etcétera. Podemos también tener trituradoras, máquinas que se puedan estar ahogando, etcétera, etcétera. Y ya de ahí podríamos ver cuántas son las horas que la vamos a estar que vamos a tener en funcionamiento tanto el motor como la banda, ¿no? Y ahí ya va que si son menores a 6 horas, que si por ejemplo ya son mayores a 15 horas, etcétera, etcétera. Y de ahí nosotros podemos obtener factores. Es así como se van haciendo parte de los cálculos. Y ya de ahí, por ejemplo, podremos ver cuál es la potencia nominal de nuestra banda con respecto al diámetro de paso de la polea menor. Y de ahí podemos estar obteniendo, por ejemplo, cuáles podrían ser las RPMs, ¿no? De trabajo. Así para bueno, la anterior era de 3V, estas son para las 5V,
Podríamos tener también gráficas en las cuales tenemos la potencia agregada a la potencia nominal, las velocidades a las cuales vamos a estar trabajando y de igual manera poder tener una relación con las RPMs, ¿no? Y hay factores de corrección, porque recuerden que, como yo les había dicho, tenemos unas ligeras pérdidas de potencia o podríamos tener algunos deslizamientos y entonces por eso nosotros tenemos que tener algunos factores de corrección, en este caso para de lo que nosotros habíamos calculado para el ángulo de contacto, pues bueno, podemos llevar a cabo esas correcciones. O, por ejemplo, factores de corrección para la parte de la longitud, ¿no? De la que nosotros obtenemos a través de los cálculos y de la que finalmente vamos a tener que manejar para que no nos llegue a fallar nuestro sistema de transmisión de potencia. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta tabla, cuáles podrían ser las longitudes estándar, tanto para bandas de 3B, 5B, 8B, de las cuales podríamos tenerlo en pulgadas. ¿Y esto de qué nos va a servir? Porque una cosa es lo que nosotros podamos obtener de diseño y otra es de lo que nos vamos a encontrar en la realidad, es decir, en el mercado. Que si nosotros le decimos, es que quiero, hablando de pulgadas, quiero una banda de 25 pulgadas, esa es la estándar, pero que lleguemos y digamos, quiero una de 25.45, ¿no? Nos van a decir, no, pues esa no la vendemos, ¿no? Y en realidad eso es lo que nos va a pasar. Entonces también por eso es bueno conocer cuáles son las longitudes estándar y ya de ahí podemos nuevamente llevar a cabo alguna otra iteración, perdón, dentro de nuestros cálculos. Bueno, hasta aquí es la parte de lo que yo les quería estar mostrando acerca de lo de las bandas. Sin embargo, pues bueno, si quieren complementarlo, pues ahí está lo de los videos tutoriales por parte de lo que he hecho en YouTube. Si ustedes quieren adentrarse con la parte del manejo de CAD, porque es algo también muy común, ¿no? Que si estamos en la parte del diseño de los elementos, o únicamente vamos a ser usuarios de. Como les decía, no les voy a dejar algún ejercicio de cálculo porque eso no viene en nuestro curso marcado como objetivo. Sin embargo, es bueno que ustedes al momento de conocer algunos de los elementos de máquina, también conozcan qué tanto pueden hacer con respecto a todo ese mundo, ¿no? De cálculo, de la misma selección. Es por eso que algunas materias o en algunas asignaturas tienen diseño de elementos de máquinas, otras les llaman diseño y selección de los elementos de máquinas, debido a que a lo mejor el diseño es relativamente muy complicado y únicamente es como para tener todos los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo la selección de alguno de esos elementos. No sé si hasta aquí tenga alguien alguna duda o algún comentario. Déjenme abrir la ventanita de los participantes. ¿Dudas, comentarios? ¿Todavía alguien me escucha? ¿Alguien está presente? De mi parte no hay duda, profe. Ya no alcancé a ver quién hablaba. Dime. No hay duda, profe. Ok. Muchas gracias. Pues bueno, si no quedan ninguna otra duda, para la siguiente sesión nosotros veremos el tema. También es parte introductorio con respecto a lo de los engranes. También en mi canal tengo algunos videos tutoriales que tienen que ver con el modelado. Bueno, no es modelado, más bien es utilizar herramientas que tiene SolidWorks. Hay algo que se llama Toolbox, el cual nos permite el uso de partes o diseños ya hechos. Nosotros lo podemos configurar y finalmente es como poder hacer trenes de engranes. Yo los invitaría a que para que complementen mejor, inclusive tengan una mejor formación en su carrera, hagan el esfuerzo por sí conseguir el programa.
si ya van a hacer ese esfuerzo de conseguirlo, yo les diría que para algunas otras asignaturas les podría servir más todavía de la versión 2018 en adelante, porque a partir de ese año SolidWorks integra ya por default un complemento que es la parte de CAM, que es el SolidWorks CAM. Ahí, por ejemplo, ustedes van a llevar la de manufactura asistida por computadora. No me acuerdo si es como por ahí del quinto cuatrimestre, algo así. Y hay algunos profesores que es el que utilizamos, ¿no? Sin embargo, versiones ya muy viejitas de las que yo tengo conocimiento que en otras universidades he ocupado, desde la 2010, mucho de lo que yo les marco en todos los tutoriales de SolidWorks lo podrían lograr, ¿sale? Entonces, ya sé que ahorita pues no está abierta la escuela, de todas maneras en la escuela la versión que tienen es la 2013, si es que están funcionando todas las máquinas o que en todas las máquinas lo tuvieran instalado, ¿no? Entonces ahí tendrán ahí ustedes ventajas, sobre todo no entre ustedes, sino ventajas competitivas cuando ya entran a la parte de estadía. Cuando ustedes están en estadía, lo que les va a pasar es de que les van a empezar a hacer las entrevistas y entonces, a ver, ¿tú qué sabes hacer? Y desgraciadamente cuando no le echan tantas ganas y complementan todavía más su parte de aprendizaje y de estudios, hay varios alumnos, alumnas, no, pues es que nada más me pusieron a limpiar o nada más me pusieron a mover cosas, ¿no? Y hay otros tantos que les va muy bien porque demuestran tener habilidades y capacidades por encima del resto de los grupos, ¿no? Y entonces, no, pues a mí sí ya me pusieron a hacer cálculos, me pusieron a hacer, por ejemplo, me acuerdo mucho y lo tengo muy presente, que al menos me ha tocado tener un alumno que fue tanto el nivel de conocimientos que participó para poder formar una patente, ¿no? Entonces, eso ya más bien depende de ustedes. Entonces, si ya no hay ninguna otra duda o comentario, dejaremos la clase hasta aquí y ya nada más para que terminen su trabajo, ¿sale? ¿Algún otro comentario, duda? Si no, para ya colgar la llamada. ¿No? Perfecto. Profe, Dime. no sé si hubiera manera de que nos consiguiera ahora sí que el archivo de la aplicación de SolidWorks. Mira, yo tengo aquí en casa mi SolidWorks 2019 y pesa como 27 gigas. Pero ahorita con lo de la pandemia debemos de estar evitando el contacto. Yo les voy a decir cómo lo han conseguido alumnos y alumnas, no nada más de esta escuela, sino de otras. Hay videos que ustedes ponen así, cómo instalar o cómo descargar el programa. En el video nada más les dicen cómo llevarlo a cabo, sin embargo, casi siempre vienen acompañados de una liga en donde ustedes pueden descargar el programa. Lo único que ustedes se deben de fijar es en las características que mencione la persona en cuestión. Por ejemplo, el SolidWorks que yo tengo únicamente funciona con 2010 en adelante. O sea, Windows 2008 no jala, o sea, lo pueden descargar, lo pueden supuestamente instalar en la computadora, pero no jala. Entonces, nada más fíjense así, que si es de 32, de 64 bits, cuánto les dicen de recomendación para la parte de RAM, que generalmente versiones estables que no les consumen tantos recursos. En muchas de las clases en donde yo doy, el programa de Solid, la 2014, la 2015, no les consume tanto memoria, porque ya de la 2018 que integra la parte de CAM en adelante, si su computadora es viejita o tiene muy pocas características de RAM, que su procesador es de pocos núcleos, generalmente se les va a estar medio trabando o va a ser inclusive muy lenta hasta para abrir. Me han tocado casos en donde son más de 5 minutos para que pueda arrancar el programa, ¿no? Y no le exijan mucho.
Entonces, allá va a depender de su máquina, pero esa es la recomendación que yo les podría hacer, porque pues solamente que me trajeran aquí a mi domicilio una memoria de 32 gigas, se los grabo y ya después ustedes llevan a cabo el transmitirlo entre ustedes, entre los del grupo, el estar pasando esa memoria, pero pues como ustedes quieran. A mí se me hace más fácil que en la comodidad de su casa evitemos contacto ahorita, todavía, pudieran llevar a cabo la descarga. Pero ya sí, ahí me lo comentan en el WhatsApp. Ok, entonces, si ya no hay alguna otra duda, nos vemos para la próxima semana. Ah, por cierto, perdón, antes de que colguemos. Estos temas que yo les estoy dando, el de bandas, lo de cadenas, lo que les voy a dar de engranes y rodamientos, durante esas clases es poco probable que para cada clase les pida una tarea. Sin embargo, ya cuando terminemos de ver los temas, lo más seguro es de que les pida un compendio de un trabajo que va a comprender la parte de bandas, cadenas, engranes, rodamientos, y espero que no se me esté olvidando ningún otro elemento del cual está marcado en el temario, pero se los voy a pedir ya más bien como compendio. Entonces ahí para que sí presten atención a las clases, y si no, pues ya se van a tener que volver a chutar los videos. ¿Sale? Cuídense mucho y ahí estamos en contacto. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bye.